Saludos para todos. En esta oportunidad vamos a dar comienzo a la ponencia con relación al tetaedro de la criminalística, una actividad correspondiente a la Cátedra de Introducción a la Criminalística de la Universidad Fermentor. Quien tiene el placer de saludarles, Víctor Ulancio de la sección Sayabe. Damos comienzo a la ponencia. En este caso, nuestro primer punto a tratar es la disciplina de la criminalística. Vamos a definir algunos conceptos importantes comenzando con la medicina legal. La medicina legal es una ciencia auxiliar del derecho penal. Se considera así porque consta de un método de estudio que se caracteriza por un proceso que cumple varias etapas para establecer la condición hecho o la alteración cometida sobre alguna persona, sobre alguna cosa. Por su parte, balística forense es el estudio de los fenómenos que inician desde que la aguja percutora golpea la cápsula del fulminante de la munición, generando grandes volúmenes de gases que impulsan al proyectil, elemento dinámico que involucra el recorrido del mismo por la parte interna y longitudinal del cañón. La balística forense además comprende el estudio de los tipos y características de las armas de fuego como medio de proyección y municiones. Asimismo, la influencia de las condiciones circunstanciales al momento de la ejecución del disparo. ¿Qué es lofoscopia? Lofoscopia es la ciencia que tiene por objeto el estudio de las impresiones papilares completas del individuo, ya sean dactilares, palmares o plantares, con el fin de determinar el nombre antropológico de todo ser humano, por medio de una fórmula única e individual. Dactiloscopia es el procedimiento técnico que tiene por objeto el estudio de las impresiones dactilares de la última falange de los dedos de la mano. Quiroscopia se define como la rama de la lofoscopia que estudia los dibujos formados por las crestas papilares de las palmas de la mano, con fines de identificación, por supuesto. Pelmatoscopia, disciplina que se ocupa del estudio y clasificación, archivo y homologación de las crestas papilares que se encuentran en la planta de los pies. La planimetría no es más que la representación en medidas de indicios que se encuentran en las escenas del crimen, así como también la exhibición de estos en diagramas, planos y croquis con las características físicas del lugar para su protección, análisis con detenimiento. Pasemos a definir qué es la reconstrucción de los hechos y en qué consiste. Como principio de la criminalística es la reconstrucción artificial de forma descriptiva, testimonial y perceptiva de las conductas presumiblemente delictuosas perpetradas en circunstancias específicas al momento de cometer el delito, o de eventos y episodios de este, referente a ciertos medios de prueba para verificar su exactitud, posibilidad o verosimilitud. La grafotecnia es parte de la ciencia criminalística que tiene por objeto verificar la autenticidad o falsedad del documento impugnado e identificar el autor del mismo. La toxicología forense permite la determinación forense de sustancias estupefacientes con el objeto de ayudar a la investigación. Ahora bien, se define como escena del crimen o sitio del suceso al lugar relacionado con la comisión del delito en alguna de sus fases y en la que se debe haber quedado alguna huella o signo del autor. De acuerdo con las características existen los siguientes tipos de sitios de sucesos: sitio de suceso abierto, sitio de suceso cerrado y sitio de suceso mixto. Ahora, la protección y la preservación tienen por objeto no permitir el ingreso de personas extrañas que puedan alterar, mover o destruir elementos físicos de pruebas, rastros, huellas o cualquier otro elemento. Orden de la investigación. La criminalística posee una metodología propia para el desarrollo científico de sus actividades. Así, para el trabajo en el sitio de suceso, se han estructurado una serie de pasos metodológicos, sistemáticos y cronológicos en su aplicación para realizar investigaciones en el lugar de los hechos. Quiere decir entonces de que esta orden de la investigación debe seguir el siguiente esquema. Primero, protección del sitio de suceso. Segundo, fijación del tipo de suceso. Tercero, descripción escrita. 4. Fijación de la planimetría. Quinto, fotografía forense. Sexto,
Levantamiento y embalaje de la evidencia. Séptimo, etiquetado. Octavo, rastreo y suministro de la evidencia física al laboratorio. Noveno, examen del cadáver. Procedimientos criminalísticos. Consiste en un procedimiento controlado y sistematizado que se aplica a los medios de prueba relacionados con el delito, desde la localización de la evidencia de interés criminalístico hasta su valoración por los encargados de su análisis. Continuamos en este caso con la cadena de custodia. Comienza desde la ocupación del objeto mediante la reseña detallada de su hallazgo, con todas las características posibles, su rápido sometimiento a las experticias, reconocimientos o comprobaciones necesarias para la orientación de la investigación y finalmente su conservación para su exhibición en juicio en su totalidad o mediante muestras indubitadas cuando no se hayan consumido durante la experticia. La inspección técnica comprende el procedimiento empleado en la inspección técnica del sitio del suceso y del cadáver si fuera el caso, debiendo cumplirse progresivamente con los pasos de protección y fijación, colección, embalaje, rotulado, etiquetado, preservación y traslado. Por supuesto, de las evidencias de las distintas dependencias penales criminalísticas y ciencia forense, organismos jurisdiccionales. ¿Qué es la evidencia? La evidencia es todo aquello dejado por el autor del delito. Se entiende entonces que la evidencia es todo aquel elemento que permite establecer de manera clara la relación entre dos elementos encontrados en la escena del crimen. Existen diferentes tipos de evidencia: la evidencia física, la evidencia química y las muestras biológicas. Por su parte, los materiales pueden ser cualquier cosa, desde objetos enormes hasta partículas microscópicas, que se originan en la perpetración del delito y se recogen en la escena del delito o en los lugares conexos. Los tipos de materiales son los materiales insuficientes, materiales inadecuados, materiales contaminados, materiales destruidos. Ahora bien, ¿qué son indicios? Indicios es todo aquel objeto material, sin importar qué tan grande o tan pequeño sea, que se encuentra relacionado con un presunto hecho delictivo y cuyo estudio nos permite establecer si existe o no la identidad de la víctima o del victimario. Los tipos de indicios son indicios determinados, indicios indeterminados, indicios macro y microscópicos, indicios reconstructivos, indicios asociativos, indicios no asociativos. La diferencia entre indicios y pruebas. El indicio es un indicador de que ocurrió un hecho y la evidencia un indicio confrontado científicamente para aseverar algo sobre un hecho, mientras que la prueba es un argumento demostrativo para comprobar la existencia o no del hecho que se presume. Interpretación prevista de la escena del crimen. Es aquel análisis minucioso y detallado preciso que realiza el funcionario, del cual formulará una hipótesis y con ello una línea en el tiempo en relación a lo que allí sucedió. Esto es conocido como la reconstrucción de los hechos y de todo lo sucedido. Vinculación víctima-victimario. Mediante diversas pruebas científicas y test víctimos lógicos realizados en los últimos años, se ha determinado que algunas víctimas son elegidas por determinadas razones y otras por azar, pero en cualquier caso siempre existe una relación entre la víctima y el victimario que puede ser muy simple o extraordinariamente compleja. Arma-objeto. Se denominan medios de comisión a los objetos o armas usados en la comisión de uno o más hechos punibles que, de acuerdo a su poder letal, se denominan armas de fuego, armas blancas u objetos punzopenetrantes. Finalmente, el sitio o el lugar del suceso es el lugar donde se produce la comisión de un hecho o varios hechos punibles, donde los órganos de investigación policial obtienen los elementos probatorios y de convicción cuya importancia fundamental es para el descubrimiento de los hechos o circunstancias que afloren la verdad. Esto ha sido todo por el momento, espero que sea de gran utilidad. Nos vemos en una próxima oportunidad.